Bueno, como recordarán, estamos en la unidad 4 de la materia de estadística. En esta unidad 4 lo que estamos viendo son las medidas, diferentes medidas. Comenzamos a ver las medidas de tendencia central, después las de dispersión y ahora estamos en las medidas de posición. Las primeras medidas de posición que vimos y en donde estamos ahorita son llamadas cuartiles. Estas se representan por una Q mayúscula y son divisiones que se hace de una distribución de frecuencias y que agrupan al 25% de los datos. Que agrupan de 25% en 25% un conjunto de datos. Por lo tanto, vamos a tener tres divisiones. Esas divisiones se llaman Q1, Q2 y Q3, que agrupan el 25%, el 50% y el 75% de un conjunto de datos. Hay también un concepto que se llama rango intercuartilar, que se considera como la distancia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1, distancia que agrupa el 50% de los datos. La comprensión de estas medidas es sumamente importante porque nos permiten ver la dispersión o darnos una idea de la dispersión de los datos y de la simetría o qué tan asimétrica es una distribución de datos. Aquí vemos una vez más esta representación de los cuartiles en donde se agrupa el primer 25%. Aquí hay un valor mínimo de la distribución de frecuencias, este es el valor mínimo de la variable, y del valor mínimo hacia el primer cuartil está agrupado el 25% de los datos. Del cuartil 1 a la mediana, que también es el cuartil 2 y será el decil 5 y el percentil 50, se agrupa el 50% de los datos. En el cuartil 3 se agrupa del cuartil 3 hacia el principio el 75% de los datos. Y finalmente tenemos el último 25% que se considera hasta el valor máximo de esa distribución de frecuencias. En la clase del martes también vimos que hay un diagrama muy interesante, un diagrama que permite observar esa asimetría que pudiera existir entre un conjunto de datos y la dispersión que existe entre los mismos. Este diagrama se llama diagrama de bigotes o diagrama de caja y es muy sencillo de construir. Aquí está representado los valores de la variable. Aquí estos números finalmente son de una variable cuantitativa, en donde tenemos aquí representado el valor mínimo de ese conjunto de datos y acá el valor máximo. Aquí ubicamos el valor obtenido en el cuartil 1, el valor del cuartil 1 es 24.5 y aquí el valor del cuartil 2 y aquí el valor del cuartil 3. Si esto fuera un conjunto que estuviera representando puntuaciones, entonces se interpretaría como que el 25% de los datos tuvo una puntuación de 24.5 o menos, que el 50% de los datos tuvo una puntuación de 33.5 o menos, o que el 75% de los datos tuvo una puntuación de 39 puntos o menos, o que el 25% de los datos tuvo una puntuación mayor a 39, que sería lo que estaría acumulado acá. Regresando al ejercicio que vimos en clase, era un ejercicio que retomamos, era un grupo A en donde teníamos un conjunto de calificaciones y para calcular los cuartiles, pues lo primero que hay que hacer es ordenar estos datos. Estos datos que representan las calificaciones se ordenaron de menor a mayor, obteniendo un valor mínimo de 40 y un valor máximo de 98. Es decir, que la calificación mínima obtenida por un conjunto de 40 alumnos fue de 40 y la calificación máxima fue de 98. Y aquí, bueno, ubicábamos los cuartiles, considerando la ubicación de los cuartiles era la posición 10, 20 y 30 porque era un conjunto de 40 datos. Y teníamos así que el cuartil 1 era 70, el cuartil 2 77, el cuartil 3 82.
Y aquí, bueno, se anotaban las medidas principales, el rango, que es la distancia, es la resta del dato mayor menos el dato menor. La variación, que es la distancia mínima entre dos datos consecutivos. Aquí teníamos una distancia entre el valor mínimo y el máximo de 59 puntos. Y el cuartil 1, 70, 77 y 82, valor mínimo y valor máximo. Si se dan cuenta, con estos datos pues ya se puede construir el diagrama de caja de esta distribución de frecuencias. La tarea para esta sesión es que ustedes construyan ese diagrama de caja en una hoja, de preferencia cuadriculada, o si lo hacen en blanca, pues que lo hagan de manera muy precisa, muy medida, en donde en el eje o en la recta numérica pues consideren los valores de la variable que se está midiendo, que es una calificación. El valor mínimo pues va a ser 40 y el valor máximo va a ser 98, y les va a quedar algo parecido a esto, ¿no? Ahora, en la misma clase les comentaba que un diagrama de bigotes nos permite comparar también cómo se están comportando dos grupos. Lo principal en un diagrama de bigotes es que nos ayuda a medir esa dispersión. ¿Qué tan dispersos están esos datos? O sea, nos ayuda a dar una idea gráfica de qué tan dispersos están esos datos. Y por otro lado también nos ayuda a ver la simetría del conjunto de datos. Me parece muy importante, muy valioso que ustedes hagan esos trazos y que analicen la figura. Y bueno, yo les ponía el reto o la pregunta un poco tramposa de que contestaran que entre dos grupos ustedes me dijeran cuál había sido mejor, o si podríamos decir cuál de los dos grupos era mejor que el otro. Entonces les coloqué estos datos, que eran igual, era otro grupo de 40 alumnos en donde se midieron igualmente las calificaciones, se ordenaron, se obtuvieron los cuartiles y igualmente se sacan estas medidas para que en la misma recta trazaran ustedes este diagrama de bigotes, y con la pura visualización de esas dos gráficas que pueden quedar en algo parecido a esto, ustedes me contestaran si alguno de los dos grupos había tenido mejores calificaciones que el otro o era mejor que el otro. La pregunta fue así, era ¿cuál de los dos grupos es mejor y por qué? Entonces, tienen los datos, van a tener los datos originales, van a tener esto, van a tener la construcción hecha por ustedes mismos. Recuerden que es muy importante que lo hagan en la misma recta. Este conjunto de datos, no, más bien estas distancias entre los datos, esto que está aquí abajo, pues va a ser la recta numérica. Es decir, si aquí el valor mínimo fue de 19 y aquí de 20, pues obviamente la distancia entre este 19 al siguiente 20 pues va a ser la misma que entre el 20 y el 21. Esto debe ser muy preciso, ¿sí? Esta recta de aquí arriba pues no es necesario que se coloque, si quieren colocarla, pero finalmente va a representar exactamente los mismos números que los de aquí abajo, ¿sí? Estos números, esta es su escala. Aquí, bueno, el valor máximo en este diagrama pues será de 48, aquí de 45, entonces esta distancia del 45 al 48 pues debe ser de 3 unidades, considerando aquí la misma escala. Entonces sean como muy precisos. Observen qué es lo que les da, observen, tienen los datos, entonces ustedes tienen que contestarme si alguno de los dos grupos es mejor y por qué piensan que es mejor, ¿sí? O cómo contestarían a esa pregunta. ¿Cuál de los dos grupos es mejor? ¿Cuáles son los datos? Estos. Este archivo de Excel se los dejo en el material de apoyo para que ustedes lo analicen. Bueno, aquí en esta hoja les estoy dejando los dos conjuntos de datos y aquí el agrupamiento de las dos medidas, que finalmente estos son los datos que van a requerir para hacer el diagrama de bigotes de cada uno de los dos grupos. Ahora, en la clase les
comentaba, incluso les mostré también esta gráfica, que era esta, nada más hablamos de esta, que fue cómo se distribuían esas frecuencias obtenidas por ese conjunto de alumnos, de 40 alumnos, de sus calificaciones. Entonces observábamos, esta es una distribución, esta es la representación gráfica, es un histograma de frecuencias puntuales. Aquí estoy representando todas las frecuencias de las distintas puntuaciones obtenidas del 40 al 98, ¿no? Todas se representaron aquí. Y observábamos que se están agrupando más hacia la derecha. Este tipo de observaciones pues son las que realmente ya están como permitiendo analizar el conjunto de datos. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Como que se están acumulando más las calificaciones por arriba de la media, ¿no? Que están, se acumulan más hacia este lado. ¿Sí? Esta asimetría se puede medir, incluso hay una medida justamente que mide esa asimetría. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Entonces, por eso era muy importante como ver esta gráfica y ver la otra, ver la del diagrama de bigotes. ¿Sí? Todo esto tendrán que irlo pensando para contestar a la pregunta esta de cuál de los dos grupos es mejor. En la clase no había yo hecho la gráfica de frecuencias puntuales del grupo B. Aquí está. Esta es la gráfica de frecuencias puntuales. Ténganla y bueno, a lo mejor también les sirve para analizar, ¿no? A ver cómo van a contestar. Es importante ver qué es lo que les están diciendo el conjunto de datos. Acuérdense que las gráficas finalmente describen un resumen de comportamiento. Ahora, ¿cuál era la siguiente tarea? La siguiente era que ustedes, gráficamente, este conjunto de datos puntuales podría agruparse porque nos dábamos cuenta que aquí quedaban 59 datos, eran como muchos datos para comprender visualmente. Es más fácil agruparlos, es más fácil comprender si esto se agrupa. Si se dan cuenta, aquí yo ya agrupé en intervalos el mismo conjunto de datos del grupo A y obteníamos que el primer intervalo pues quedó de 40 a 44, tiene una frecuencia de 1, y los siguientes, aquí está de 45 a 49, todos los intervalos deben ser del mismo tamaño, en este caso el tamaño es de 5, esto ya lo saben hacer ustedes, ya saben agrupar en intervalos. Bueno, aquí está, se los voy a dejar de todas maneras en el Excel. Y veíamos que se obtenía esta gráfica. ¿Sí? Esta gráfica, aquí es más fácil visualizar, no sé, al menos considero que es más fácil interpretar que aquí hay un sesgo que son las colitas, hay un sesgo hacia la izquierda, y que la mayoría de los datos se están acumulando hacia este lado de la gráfica, son como más después de la mitad. Ahora, ubicar justamente en esta gráfica, por un lado, las medidas de tendencia central, por otro lado, la de dispersión y los cuartiles, deciles y percentiles, pues también ayuda muchísimo a comprender o finalmente el ubicar esas medidas, como que da cuenta de qué tanto se sabe interpretar un conjunto de datos. Entonces esa era la siguiente tarea, es la siguiente tarea. En un conjunto, en el mismo diagrama, en la misma hoja, porque les pedí que esa hoja que ustedes trazaron le tomaran una foto y me la subieran, la insertaran en un Word. En el mismo Word les pido que, este ya se los puedo dar, este Word también. Les pido que aquí comenzáramos a trazar líneas en donde estaba ubicada la media, la moda, la mediana, el cuartil 1, el 2 y el 3. Este es el conjunto del grupo 1, es la distribución de frecuencias del grupo 1. Por ejemplo,
El cuartil 1 tenemos que vale 70 y entonces habría que dibujar una línea. Bueno, aquí ustedes, esto les dije que lo imprimieran. Es importante imprimirlo porque no es tan fácil hacerlo en un Word, y aquí lo que me interesa no es tanto el uso de la como les diré, del software, sino que ustedes sepan ubicar la medida. Entonces aquí hay que trazar en una rayita, rayita, rayita que divida los intervalos, ¿sí? Y aquí le vamos a colocar Q sub 1. Todo esto es con su lápiz. Les digo que lo impriman. Y entonces aquí me van a colocar que este es el cuartil 1, que es igual a 70. Bueno, más o menos así. Y en eso consistía, ¿no? Aquí ubicar esos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y media, moda y mediana, y la desviación estándar. Me voy a detener un poquito en bueno, primero aquí en el cuartil. Si se dan cuenta, si yo prolongo esta flecha hasta acá, observo que aquí efectivamente se, se visualiza que está comprendido como que la cuarta parte de este conjunto del 100% de los datos, y consideramos que esto es el 100%. Aquí por debajo de esta curva, pues se comprende solo el 25% de los datos. Aunque esté muy, sí, como no en la mitad de los valores mínimos y máximos de la variable, observo que efectivamente aquí en el 70 visualmente es fácil comprender que aquí se acumula el 25% de los datos. Y después hay que colocar el siguiente, el cuartil 2, que va a coincidir con el valor de la mediana y que va a agrupar al siguiente 25% que acumulará el 50%. Es decir, el cuartil 2 pues será un valor de 77. Y acuérdense que esto ustedes lo imprimen. ¿Están de acuerdo que estará aquí aproximadamente? Recuerden que aquí está una línea que divide los intervalos y otra, y el 77 coincide justo con el punto medio de... queda bien la línea. Para dibujar esto, bueno, hay software especial que permite dibujar estos puntos. Sin embargo, aquí ahorita lo que interesa mucho es que ustedes comprendan qué significa esas medidas. Entonces aquí el cuartil 2 vale 77. ¿Y qué quiere decir? Que aquí en este otro cachito está otro 25%. Y de aquí a acá se acumula el 50% de los datos. ¿Qué vemos aquí? O sea que el 50% de los datos que está acá tuvo una calificación mayor a 77, ¿no? O menor de 77 o menor. ¿Sí? Esto es lo que quisiera que se ubicara. Ahora, con la desviación estándar, me parece, o bueno, si les complica un poco, lo podemos ver la siguiente clase. Pero ¿qué les solicitaba de la desviación estándar? La desviación estándar es una medida. Bueno, aquí voy a suponer que mi conjunto es de una muestra. La desviación estándar tiene una fórmula que también ustedes ya la han practicado. En una desviación estándar muestral se divide entre n-1 y entre una poblacional es entre n, y se saca la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de las sumatorias de todos los valores x menos la media.
Bueno, es una medida de dispersión, es muy interesante. ¿Y qué hace? Ahorita lo que me interesa mucho es que ustedes ubiquen este 12.3, ¿dónde está? Bueno, pero como la desviación estándar está en función de la media, no tiene sentido siempre y cuando yo sepa cuál es la media. La voy a calcular primero. Ustedes saben hacerlo de manera con calculadora. Yo lo estoy haciendo ahorita por rapidez en Excel. Bueno, la media es de 75.87, ¿no? Esto da 76. Entonces tengo una media de 76. Les digo que ustedes también ubiquen a esa media. Y a ver si me sale. Debe estar aquí al ladito de esta. Por lo tanto, esta flecha la voy a sacar un poco más abajito. Y voy a colocarle aquí que esto es 77 y esto corresponde a la media. Bueno, recuerden que para sacarlo en el video de la clase vimos cómo se saca el símbolo de la X testada, que corresponde a una media muestral. Ya, ¿no? Esto es 77. Ahora, ¿qué es la desviación estándar? Pues es la distancia que hay de la media, es el promedio de las distancias que hay de la media hacia pues hacia un valor que va a representar bueno, que va a ser justamente ese, ¿no? De 77 menos 12. En este caso voy a restar. No es 77, 76 menos, tengo que llegar al 64, que es, aquí sería el 76, pero estoy suponiendo que la media es de 70, así, la media está ahí, porque es 76. A ver, confirmo. Media es de 76. Y bueno, va a estar entonces acá. Y si resto la desviación estándar, que es de 12, voy a llegar al 64. Si aquí tengo, aquí es de 64 a 65, entonces esta la voy a alargar un tantito más. Bueno, aquí va a quedar más o menos. Les digo que esto debe de ser muy preciso. Debe ser justo aquí, que es donde más o menos, a ver. Y aquí voy a puntear esta línea. No, así. Y entonces de aquí, o sea, del 64 a la media, va a ser esta desviación estándar. A ver, esto acá. Y aquí tengo que decir que aquí hay esa distancia es 12.3, que corresponde a la desviación estándar. Ahí está. Entonces, la desviación estándar es una distancia, es finalmente algo que representa el promedio de todos los valores, de todas las puntuaciones, con respecto a quién, a la media. Vean, esto es la desviación estándar, ¿no? Ahora, lo mismo tengo que hacer hacia el otro lado. ¿A qué número llegaría? Al 76 le tengo que aumentar 12. Es igual, la misma distancia está de 12
2.3. Voy a considerar valores ahorita enteros, no acumular tanto numerito. 2. Y entonces aquí otra vez es esta distancia. Es bien importante ubicar este valor al que llegan, ¿sí? Entonces si estoy partiendo del 76, acá voy a llegar a 76 más 12 y llego hasta el 88 y trazo una línea que va a llegar, aquí es 89, por lo tanto por aquí es 88 y igualmente voy a puntuar esa línea y bueno, más o menos queda esto, no sé, más o menos así. Bien, ok, ahora parece, no sé, exagerado o algo que ustedes tengan que dibujar, pero créanme que el hacer este dibujo facilita o como que comprueba que efectivamente están comprendiendo el significado de cada una de las medidas. Y facilita mucho la comprensión del siguiente tema, que es distribución normal. La siguiente unidad, la quinta y última unidad, que es distribución normal. Entonces, confíen en mí. Si queda esto, lo demás va a ser más fácil. Bueno, lo que quiero hacer aquí es quitar la línea para que no se vea como tan amontonado todo. Por eso les digo, ustedes imprímanlo. Y aquí, bueno, se dan cuenta, la dejé en una hoja de Word en horizontal para que esté grandecita y puedan trazar. Háganlo con regla. Y les digo, aquí en el mismo Word me van a dejar por favor también los cuartiles. O sea, que yo tenga solo que ver un solo archivo para insertar la imagen. Ya una vez que la tengan en su teléfono, se la pueden abrir su WhatsApp aquí, por ejemplo, y lo mandan a alguien a WhatsApp, lo descargan y la insertan y me la dejan aquí, ¿sí? Igualmente esta, ya que la tengan impresa, la sacan una foto y la insertan aquí, ¿no? Entonces tiene que ser dos hojas, en una donde esté el diagrama de caja con los dos grupos y su respuesta sobre cuál grupo es mejor. Y en la otra es esta gráfica con los trazos de estas medidas. Las medidas que van a ubicar son media, moda y media. Es más, mejor ahorita no ubiquen la moda, la vamos a dejar ahorita. La moda estaría como por aquí, ¿se dan cuenta? Bueno, a lo mejor no es tan estorbosa, lo que no quiero es que se amontone mucho. Sería media, moda, mediana. Interesa mucho ahorita ubicar la media, la mediana y los 3 cuartiles junto con la desviación estándar. Esos datos serían los que me tendrían que ubicar en esta gráfica, ¿sí? Bueno, me despido, espero que haya quedado clara la tarea y nos vemos el martes en la sesión de videoconferencia. Saludos.